Truman. Te escucho. ¿Quién eres? Soy el creador. ¿Y quién soy yo? El protagonista. Nada era real. Tú eres real. Ahí fuera no hay más verdad que la que hay en el mundo que he creado para ti. Te conozco mejor que tú mismo. En el vídeo anterior investigamos cómo la industria musical usa a los medios de comunicación de masas con el objetivo de manipular y controlar nuestros gustos musicales. A través de las teorías de Ash, Canetti y Chomsky, vimos cómo los medios de masas pueden llegar a influir y hacer presión sobre el comportamiento de los seres humanos, haciendo que no se rijan por su propia voluntad y se dejen influir por lo que algunas personas de mucho poder quieren que hagan, piensen, digan o escuchen. En el vídeo de hoy continuaremos adentrándonos en el mundo de la industria musical y su relación con los medios de comunicación de masas, tratando de analizar el poder de la construcción social de la realidad, un fenómeno que, como veremos, es usado por esta industria para crear y mantener el éxito de ciertos artistas, y que refleja cómo la realidad social y cultural puede ser moldeada y manipulada para servir a los intereses de los poderosos. ¿Son los artistas actuales más famosos y conocidos realmente los mejores? ¿Son merecedores de su éxito? Si están ahí es porque realmente debe ser así, ¿no? ¿Es posible camuflar su mediocridad revistiéndola de un aparente elitismo que los muestra como verdaderos dioses de la música? ¿Qué atrae a la sociedad moderna de estas figuras de masas? Hoy, la construcción social de la realidad de la música. ¿Y si te digo que los artistas modernos no son más que una construcción social, que son figuras y símbolos que representan la ideología hegemónica dominante, de los cuales las personas de poder se aprovechan para lucrarse y perpetuar su control sobre la sociedad? Y si te digo que la imagen que se nos proyecta de estos denominados artistas está muy por encima de lo que realmente son, y que las estrategias para construir y convertir a estas personas en estrellas no son muy diferentes a las que algunos dictadores del siglo pasado usaron para llegar al poder. Y si te digo que estos denominados artistas son tan solo iconos de una sociedad envenenada y corrompida por el entretenimiento vacío y el deseo de ser alguien. En 1966, Peter Berger y Thomas Luckmann escribieron La construcción social de la realidad, un texto que precedió a las teorías del constructivismo social y cuya tesis principal fue que la realidad es un resultado de la interacción entre personas. Berger y Luckmann fueron dos sociólogos que se dedicaron al estudio de cómo la realidad era fabricada socialmente, al hecho de que nuestra vida social no era algo natural, sino que estaba construida culturalmente por el propio ser humano, y que por ende podría ser distinta, transformada, cambiada o manipulada. Tal y como plantean los autores, la sociedad era un constructo más que una realidad fija e inmutable. Bajo esta premisa, los medios de comunicación de masas serían entonces los encargados de proveer a la sociedad de los distintos materiales necesarios para elaborar esta construcción artificial de la realidad, aunque estos, escogiendo de manera selectiva qué mensajes reproducir y cuáles no, fundamentarían la construcción de la realidad en base a su antojo e intereses. Según Berger y Luckmann, los medios de comunicación no ofrecen una narración fidedigna de la realidad social, sino que en realidad nos arrojan sus interpretaciones manipuladas de lo que ellos sí que consideran hechos de la historia realmente ocurrida. Berger y Luckmann defendían que los medios de masas en realidad se dedican a estimular la formación de narrativas comunes, discursos compartidos y significados colectivos, con la idea de crear un discurso hegemónico. Describen cómo en primera instancia se produciría un proceso de institucionalización, en el que el ser humano crea un universo simbólico en base a la ordenación de la realidad. Segundo, un proceso de legitimación, en el que esta ordenación, convertida ya en un universo de simbologías, con significados concretos, es objetivado por los seres humanos, que olvidarían entonces que ellos mismos lo crearon. Por último, ocurriría un proceso de internalización, en el que el universo objetivado actuaría sobre la conciencia colectiva, a través de la socialización y el fundamental apoyo de los medios de comunicación. Es entonces cuando este universo de símbolos se impone al ser humano, y le persigue tras su creación, guiando y condicionando su pensamiento, ya que a partir de ese momento, este cree que esa es la realidad. El periodista William Shirer, en Años de pesadilla, describió cómo fue la primera vez que vio a Hitler durante el Congreso de Nuremberg de 1934, donde asistió a uno de los primeros grandes fenómenos de masas de la historia. Cuando le vio, Shirer comenzó a plantearse cómo pudo surgir este movimiento y cómo la masa era capaz de seguir a alguien que aparentemente era de rostro fofo y sin expresión,
Scheirer esperaba a alguien que transmitiera más fuerza que Hitler y se preguntó qué había detrás de todo esto para que este pequeño señor desatara tal aclamación histérica entre la multitud, ya que ésta lo admiraba como si verdaderamente fuera el Mesías. Pero entonces, ¿cómo consiguió Hitler convencer a un país de que él era el líder al que necesitaban? Joseph Goebbels fue el ministro de Ilustración Pública y Propaganda de Hitler, y fue la persona encargada de transmitir los mensajes del dictador, pero sobre todo de convertirle en la figura que hoy conocemos. Fue debido a sus novedosos mecanismos de manipulación que Hitler logró convencer a la población alemana. Goebbels, que tenía un talento innato para la publicidad y la propaganda, usó eficaces técnicas de construcción social y manipulación para llevar al poder a una de las figuras más peligrosas de la historia. Así fue como lo hizo. Primero, recurrió a tropas de asalto para infligir violencia en las calles, agrediendo a comunistas y otros contrincantes políticos, con el objetivo de aparecer en los titulares de prensa. Goebbels entendía que ningún medio de comunicación era malo per se. A su parecer, lo más importante era que hablaran de ellos, y cualquier tipo de atención les era útil. Segundo, manipuló la imagen pública de Hitler para atraer a más votantes, empleando un gran esfuerzo en proyectar una imagen de Hitler como indudable futuro dirigente y salvador del pueblo germano. Para esto, Goebbels propuso realizar fotos con poses grandiosas y endiosadas para manipular y construir esta serie de ideas. Por último, Goebbels configuró un plan y coreografía para los mítines y discursos de Hitler, el cual procedía del siguiente modo. Hitler comenzaba llegando tarde al evento para generar una mayor expectación en la masa, que a cada minuto que pasaba se impacientaba cada vez más. Cuando Hitler llegaba, la masa lo recibía con una gran cantidad de aplausos, pero Hitler se mantenía firme y sin inmutarse. Una vez comenzaba sus discursos, lo hacía con poca intensidad y muy despacio, para poco a poco aumentar su intensidad y fuerza, hasta llegar a un gran clímax final, en el que sudando y gritando realizaba gestos de mucha violencia. Hitler acababa dominando a la gran masa, controlándola y manipulándola a su antojo. Fue Goebbels el verdadero ingeniero de la figura e idea de Hitler, el que consiguió engañar a todo un país, haciéndole creer que este peligroso personaje sería el salvador que necesitaban. Goebbels creó una imagen de Hitler que estaba muy por encima de sí mismo, una especie de mito, una suerte de leyenda. Todas estas estrategias usadas por Goebbels en la construcción de la figura de Hitler fueron adaptadas a posteriori, siendo usadas en la propaganda y publicidad de, como no podía ser menos, la industria musical, la cual se dedica en la actualidad a crear figuras de referencia que están muy por encima de lo que realmente son, artistas endiosados y fetichizados, sobre los cuales se infunde la sensación colectiva de que realmente tienen algo muy importante que aportar, decir o hacer. Siguiendo el modus operandi de Goebbels, la industria musical, a través de las agencias modernas de artistas, las productoras y los sellos discográficos, siguen estrategias muy similares a las que Goebbels usó con Hitler para convertir a personas mediocres, que en la mayoría de casos no son capaces ni de afinar una nota, en grandes estrellas de la música, que son adoradas por la gran masa, precisamente por justo aquello de lo que carecen. Con la llegada de Hitler al poder en 1933, los filósofos Theodor Adorno y Max Horkheimer se exiliaron a California, costa oeste de Norteamérica y ciudad de las celebrities, donde llevaron a cabo una intensa y profunda crítica a la incipiente industria cultural estadounidense. Ambos se conocieron en el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt, donde impulsaron lo que se llamó la teoría crítica de la cultura, centrada en el estudio del funcionamiento de las estructuras sociales y culturales. Imaginad el nivel de perturbación que estos dos filósofos marxistas sufrieron al estar en uno de los lugares del mundo con el mayor nivel de mercantilización de la cultura que habían presenciado. Horkheimer y Adorno quedaron sobrecogidos ante la denominada cultura de entretenimiento de masas, que estaba siendo promocionada a través de estrellas de Hollywood y confeccionada por las nacientes productoras de entretenimiento, como la de Walt Disney. Es por esto que en 1944 escriben Dialéctica de la Ilustración, en el que analizan de manera descarnada la relación entre el tiempo de trabajo y el tiempo libre, y cómo esto produjo el surgimiento de las nuevas ideas en torno a la cultura. El ensayo se centra en cómo la industria cultural fomentaba y construía, a través de productos en masa, estandarizados y poco exigentes, que la capacidad de los individuos fuera cada vez menor para desarrollar un pensamiento crítico e independiente.
Uno de los ejemplos que Adorno utilizó para criticar esta construcción de ideas por parte de Disney fue el de la aparentemente inofensiva figura del Pato Donald. Y es que, ¿quién no se ha criado viendo las películas de Disney? Esta fábrica de entretenimiento de masas construyó un gran catálogo de ideas corruptas, de simbologías y músicas que consiguieron instalar en las mentes de muchas generaciones, creando un pensamiento e ideología común. Según Adorno, a través del Pato Donald se pretendía corromper la conciencia humana, envenenándola con la idea de que durante la vida se debían recibir palos, golpes, tropiezos y risas ajenas, con el objetivo de acostumbrar a la conciencia colectiva de las clases bajas y trabajadoras, de que su vida iba a ser dura. A través de sus bobas caídas e ingenuos momentos, Disney configuraba peligrosamente la mente de los niños, los cuales quedaban seducidos por el superficial humor y quedaban a merced de la construcción que estaban llevando a cabo de una visión concreta del mundo, enfocada a favorecer los intereses del capital. Según Adorno, el Pato Donald representaba la opresión de los que tenían el control de los medios de producción, con el objetivo de perpetuar la opresión que se estaba llevando a cabo sobre las clases bajas obreras. Disney usó las reliquias musicales de la historia de la música, convirtiéndolas en fetiches, en una simple forma de entretenimiento vacía y enfocada a las masas. Adorno y Horkheimer defendían que la cultura de masas es una forma arruinada de la sociedad capitalista, y tal y como ocurre en el siguiente caso, la música de Beethoven es fetichizada para degradarla a un simple elemento decorativo, parte de un producto de masas. En su ensayo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, Walter Benjamin argumentó que la llegada de las transformaciones técnicas, como la fotografía o el cine, provocó un profundo cambio en las concepciones del arte, relegando a la pintura a un insignificante experimento artístico. Según Benjamin, la denominada obra de arte, al ser reproducida de manera mecánica, pierde su aura o sustantividad y se convierte en mercancía, ya que dejaría de ser una materia única e irrepetible. Al carecer de esta sustantividad o poética, es necesario crearle un aura sintético, y es por esto que surge todo el movimiento de estrellas de Hollywood, la cultura de las celebrities y demás aspectos que se encuentran absolutamente fuera del campo artístico, pero que contribuyen, como veíamos, a que personas mediocres obtengan algo que pueda parecerse a un aura artístico, aunque lo hagan usando estrategias tales como: al igual que Hitler adoptó un peculiar bigote con el objetivo de ser reconocido, artistas de la actualidad, como el cantante Camilo, con el uso de un largo bigote, algo que también hizo Dalí, Emilia Mernes con brillos en los ojos, Rosalía con sus uñas de pedrería o joyas dentales, Duki con sus tatuajes de ideas superficiales en la cara, o Bizarrap con su calculada aura de misterio, acuden a estas estrategias estéticas para intentar conseguir una distinción que, según Benjamin, su obra musical por sí sola no puede proporcionarles. Estas son depuradas estrategias de visibilización, orientadas a la prensa y los medios de comunicación. Estas tácticas tienen como fin último la obtención de beneficios, ya que la mayoría de veces estas figuras de referencia de masas colaboran con marcas a las cuales promocionan y ayudan a vender más. Los nuevos espectáculos técnicos como el cine o la música moderna, al no ser auráticos y estar conformados de manera estandarizada e industrial, fuerzan lo que Benjamin denomina una atención distraída. El hecho de ver una película o escuchar una canción sabiendo que podemos volver a hacerlo en cualquier otro momento, o que hay miles de versiones idénticas disponibles, provoca en nosotros una atención desinteresada. La música, una vez se hace accesible para las masas, acaba perdiendo su sustantividad, ya que para poder entenderla, hay primero que totalizarla a través de una escucha atenta. Según Benjamin, con la grabación fonográfica, la obra musical pierde su esencia irreproducible y única del concierto en vivo, a favor de lo repetitivo y mecánico de esta nueva técnica. La pérdida de esta experiencia aurática determinó una transformación completa de la música, que llegaría a cambiar la autoridad del concierto por la autonomía del registro sonoro. Mientras que la obra musical se reescribía cada vez que se tocaba en un concierto, la grabación permanecía siempre materialmente invariable y se convertía, por lo tanto, en un documento autónomo. Hoy en día, plataformas como Spotify favorecen este tipo de conductas, ya que ponen a nuestro alcance un frenético acceso
acceso a la música. Es curioso que si un artista no se puede encontrar en estas plataformas, es normal que pensemos que ni siquiera existe. A su vez, estas plataformas fomentan unas músicas frente a otras, bombardeando con fuerza las canciones de los artistas estrellas del momento, que pagan para que su música se ponga a todas horas, ya que son una mercancía para ganar dinero. Los espectadores pasarían a ser meros consumidores distraídos y abstraídos, que ya no necesitan pensar o imaginar, ya que se han convertido en víctimas de esta fábrica de entretenimiento, que les hace tragarse cualquier cosa y aceptan que este nuevo rumbo es el que debe ser. Los artistas actuales tan solo representan una ilusión de una sociedad que anhela escalar socialmente, un envenenamiento ideológico de ideas superficiales que carecen de profundidad artística, atontando la conciencia humana que desea convertirse en alguien, triunfar, ser rico y cumplir aquel codiciado sueño americano. ¿Y vosotros qué pensáis al respecto? ¿Qué otros ejemplos de construcción social conocéis de la industria musical o de fuera de ella? Dejadme vuestros argumentos en los comentarios. Pero entonces, ¿era por este motivo por lo que solo conocemos a Beethoven, Mozart o Bach en la actualidad? ¿Porque Disney los usó? Continuaremos en el próximo vídeo. Al habla Platón. Vaya, veo que habéis conseguido salir de la caverna. Bien, bien. Me alegro mucho por vosotros. Ahora, para concluir vuestra salida del mundo sensible, debéis suscribiros y dejar un comentario. No olvidéis enviar el vídeo a vuestros allegados. Ya estáis fuera, pero cuidado con el sol. Este os puede cegar. Adiós.